Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, quisiera deciros que es para mí un gozo, una responsabilidad el estar aquí ocupando este lugar. Quiero dar muchas gracias al pastor, al consejo y a todos vosotros por esta oportunidad de abrir el Santo Libro, la palabra de Dios, poderla compartir con vosotros, escuchar su voz, sus enseñanzas, sus palabras de ánimo y su mensaje de salvación. Muchas gracias a todos vosotros y sobre todo al Señor, porque nos permiten esta tarde hacerlo tranquilamente, sosegadamente, en comunión todos juntos, bajo su presencia. Muchas gracias por todo ello. No puedo... Os tengo que confesar algo. Me tiemblan las piernas, no penséis. Mirad, esta semana, no sé vosotros, pero no ha sido una semana buena. No sé qué opinión tendréis. Habéis oído las noticias en la radio, en la televisión, habéis leído la prensa o por internet. No ha sido una buena semana para nuestra Barcelona. No sé si incluso alguno de vosotros, si vivís en Gracia, en el barrio de Gracia, pues habéis sufrido en vuestras carnes los problemas que han habido. Nosotros vivimos en Sants y el martes pasado salimos a dar un paseo, mi esposa y yo, y la carretera de Sants estaba cortada, tomada por la policía. No es nada bueno, nada agradable que en una ciudad las calles estén cortadas y tomadas por la policía. Tampoco ha sido una semana buena en nuestro Mediterráneo. Cuando salís y vais a la playa, sabed que unos kilómetros más allá la gente se está ahogando, desesperada. No ha sido una buena semana en nuestro Mare Nostrum. Tampoco ha sido una buena semana en nuestra Europa. Cuánta corrupción, cuántos problemas, cuántas guerras, cuántas luchas, cuántos atentados en el mundo entero. No ha sido una buena semana. Pero si miramos atrás, la anterior tampoco lo fue. Y probablemente esta que viene tampoco lo sea. No será una buena semana. Y no dudéis que todo esto no es por casualidad, Todo esto es producto del pecado. Todo esto es producto de una tremenda y galopante crisis moral y espiritual que reina en nuestra sociedad, que reina en la vida de las gentes, en la vida de nuestros conciudadanos y que a nosotros, como creyentes, nos afecta. Porque nos guste o no nos guste, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y cuando vemos el sufrimiento y el dolor ajeno, tenemos que sentirnos también participantes de ese dolor. El Señor Jesús, nuestro Salvador, fue lo que hizo. Ante el dolor, ante la pérdida nuestra, se dio a sí mismo por nosotros. Gloria a su nombre. Y yo pensaba en estas cosas durante esta semana y pensaba, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo vivir? Y me gustaría esta pregunta trasladarla a vosotros. ¿Qué deberíais hacer?
Y como Iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué podemos hacer ante esta situación tan grave? Porque es gravísima, hermanos. ¿Cómo vivir en el siglo XXI? Donde todo corre a una velocidad pasmosa. Lo que ayer es nuevo, mañana es viejo. Todo va muy rápido. ¿Y nosotros qué hacemos como pueblo de Dios? ¿Qué haces tú como creyente ante esta situación? ¿Qué hago yo? Y he hecho una lista de cosas de cómo puedo vivir yo en el siglo XXI. Tú puedes hacer la tuya. Lo primero que he pensado es, bueno, voy a coger y me voy a ir a un monasterio. Me voy a encerrar en un monasterio, me voy a levantar por las mañanas bien temprano, me voy a dedicar todo el día a trabajar, a leer, a meditar, a pensar. Me voy a apartar del mundanal ruido y así voy a vivir sin problemas. Otra opción que he pensado es todo lo contrario. Voy a dedicarme a divertirme, a pasarlo bien, hasta que el cuerpo aguante. Hay gente que vive así en nuestro siglo. O sentarme ante mi ordenador con una webcam, mi móvil de ultimísima generación, con todas las aplicaciones informáticas habidas y por haber, y voy a dedicarme a navegar por todos los perfiles habidos y por haber en la red para conocer y saber los entresijos de las vidas de cuantas más personas mejor. O no, me voy a dedicar a sentarme ante el televisor, ver todos los partidos de Liga, los de Copa, los de Champions, los de la selección, el Balón de Oro, la bota de no sé qué. Y cuando esto se acaba veo las motos y los coches de carreras o la NBA. O a lo mejor prefieres ver los reality show, ver a la gente cómo se pelea, cómo se insulta. O hacer shopping, todo el día de compras, por internet o in situ, por la calle. O en el gimnasio, todo el día en el gimnasio. ¿Cómo tienes las tabletas de chocolate? Sino trabajar, ser un adicto al trabajo. También los hay, que su vida consiste en eso. O encerrarme en mi casa, llorando todo el día, pensando en lo mal que me van las cosas. También hay gente que vive así. ¿Cómo vivir en el siglo XXI? Y tenemos aquí la propuesta de la palabra de Dios. Es la propuesta que Pablo le hace a su amigo, compañero, Tito. Le envía esta carta, y es una carta donde nos habla básicamente del efecto moral que tiene la salvación de Dios. La repercusión en la moral cristiana que debe tener la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, en el capítulo 1, como todas las cartas, Pablo empieza con una salutación
habla del orden en la iglesia, de los pastores, de los ancianos, habla de los problemas que pueden haber en la iglesia. Y cuando llega al capítulo 2 sigue hablando de las personas mayores, de los ancianos, de las ancianas, luego habla de los jóvenes, habla de la situación entre los amos y los esclavos, los siervos. Y al final llega al versículo 11 de esta carta, del capítulo 2 de esta carta. Y me gustaría leerlo en castellano, será muy rápido. Versículo 11 del capítulo 2. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fascinante. Fascinante. No sé si se pueden decir más cosas con menos palabras. Os aseguro que cuando leo estos versículos se me ponen los pelos de punta. Mirad lo que dice Pablo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Lo repito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es sorprendente. ¿Sabéis lo que es la gracia? ¿Sabéis lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? No la gracia de Dios, la gracia, ¿eh? Un don inmerecido. Correcto. Es una bendición de alguien a otra persona que no se lo merece. Es un don inmerecido, un favor inmerecido. Eso es la gracia. ¿Y quién otorga la gracia? Pues normalmente las autoridades, las máximas autoridades, tienen la potestad de dar gracia. Pero ¿sabéis una cosa? La gracia en sí misma no sirve para nada. Es como otras cosas. Por ejemplo, el amor. El amor en sí mismo no sirve para nada. O la sabiduría. La sabiduría en sí misma no sirve para nada. O la ternura. ¿Para qué sirve la ternura en sí misma? Para nada. El cariño, muchas cosas en sí mismas no sirven para nada. Para que la gracia sirva, hay que manifestarla. Para que el amor sirva, hay que manifestarlo. Para que la sabiduría sirva, hay que ponerla en práctica. Pues, ¿sabéis cómo se manifiesta la gracia? Pues normalmente la gracia se manifiesta con un indulto, con una amnistía, con un perdón, que puede ser total o parcial, general o particular, a una persona o a un grupo de personas. Esa es la gracia. Pues, ¿sabéis lo que dice Pablo a Tito?
que en el caso de Dios, que es la máxima autoridad, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez justo, en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, su gracia se manifiesta para salvación. No es para darnos una amnistía. No es para indultarnos. No es para perdonarnos, es más. Es para salvarnos. Es para arrancarnos del pecador. Es para sacarnos del pozo que hemos leído en el Salmo 40. Es para arrancarnos de nuestras miserias. Es para cambiarnos, hacernos nuevos. La manifestación de la gracia de Dios es para reinsertarnos a la vida espiritual. Una vida espiritual que nosotros habíamos roto. Y solo su gracia es capaz de restaurar esa comunión con Él. Es extraordinario. Porque además, ¿sabéis lo que dice Pablo? Que es para todos los hombres. Para ti, para mí. Para el que pasa por la calle, para tus amigos, tus familiares, tus vecinos y tus enemigos también. Porque la gracia de Dios es para sus enemigos, para los que no queremos saber nada de Él. Impresionante. Esa gracia aparece repentinamente en nuestras vidas como aquella luz que dice Isaías. Luz que resplandece en las tinieblas. ¿Cuánto nos cuesta entender todo esto? Podríamos estar horas y horas hablando de la salvación que Dios nos ofrece. Ahora, ¿disfrutamos de esa gracia? ¿Vives una vida como a Dios le agrada? Todos podemos disfrutar de la gracia salvadora de Dios, porque es para todos los hombres. ¡Qué milagro! Ahora, esta gracia salvadora tiene una dimensión pedagógica. Dice Pablo que nos enseña. Nos enseña. Y nos enseña cómo hemos de ser impactados por esa gracia. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Madre mía. Para renunciar a algo hay que ser poseedor de ello. Y aquí dice Pablo que hemos de renunciar a la impiedad. ¿Sabéis por qué? Porque la impiedad es posesión del hombre. El hombre es impío por naturaleza pecaminosa.
Y esa impiedad, que no es más que inmoralidad e idolatría, es lo peor de las maldades, mora en nuestra vida. Y cuando la gracia de Dios nos salva, no nos queda más remedio que renunciar a esto. No es fácil, ¿eh? Pablo no dice que sea fácil, pero hemos de hacerlo. Hemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y qué son los deseos mundanos? Pues aquellas cosas que no agradan a Dios. Aquellas cosas que están en esta tierra, pero que no nos las podemos llevar al cielo. Esos son los deseos mundanos. ¿Cuántos deseos mundanos tengo, Señor? Perdóname. Y no solo esto, dice Pablo, y vivamos en este siglo, hoy, aquí, sobria, justa y piadosamente. Y cuando dice que vivamos sobriamente, se está refiriendo a cómo debemos vivir para con nosotros mismos. Está hablando de nuestro control, de autocontrol. Está hablando de nuestra autoestima. Y cuando dice sobriamente, es que no tengas demasiado buen concepto de ti, pero tampoco demasiado malo. Hemos de vivir sobriamente, sabiendo lo que el Señor quiere que hagamos, su voluntad. Y nosotros, como creyentes, debemos buscar la santidad. Eso es vivir sobriamente. Y sigue diciendo, justamente, sobria justamente también. Eso tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y a veces nos cuesta ser justos con los demás, porque no los medimos con la misma vara de medir que a veces a nosotros. Y habla de comprensión, habla de acercamiento, de transparencia con los demás. Eso es vivir justamente. Vivir justamente es como vivió el Señor Jesús, que se dio a los demás. Y dice al final, piadosamente. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hemos de vivir fervorosamente. Hemos de vivir cerca del Señor. Hacer lo que a Él le agrada. Dejar de hacer lo que a Él no le agrada. Eso es vivir piadosamente, cerca del Señor. ¿Cómo vives? Yo me lo preguntaba, ¿cómo vives, Daniel? Es que el listón está alto, ¿Cómo puedo vivir yo de esta manera, Señor? Qué difícil es. No es nada fácil, Tal vez, si hacemos caso de lo que dice el versículo 13, nos va a ayudar. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tal vez si viviéramos aguardando, viviríamos de otra manera.
Porque cuando aguardamos, estamos expectantes, estamos nerviosos, estamos ilusionados, tenemos mariposillas en el estómago que nos hacen cosquillas, aguardando. Muchas veces vivimos y no aguardamos al Señor. No nos acordamos. Os puedo asegurar que si nuestra sociedad viviera aguardando al Señor, otro gallo nos cantaría. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz. ¿Tienes esperanza, querido hermano? Querida hermana, ¿tienes esperanza? ¿Es una esperanza que te da paz? ¿Que te da seguridad? ¿Que te da tranquilidad? Porque no es una esperanza cualquiera. ¿Es esperanza? Atención, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es terrible. Pero ¿a quién se le ocurre? Solo a Dios. Dios quiere manifestarse gloriosamente a nosotros, sus enemigos, malos, perversos, impíos. Manifestación gloriosa, Lo que esperamos no es la manifestación de Dios en un pesebre. No. Ni por los caminos de Galilea o en el mar de Galilea. No. No esperamos la manifestación del Señor por las calles de Jerusalén, ni siquiera en la cruz, ni siquiera en una tumba vacía. Lo que esperamos es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos ver a Dios como es, como Él es. ¿Os imagináis cómo es Dios? No, ¿verdad? Yo tampoco. Hay quien ha querido imaginárselo y lo ha pintado. Dios es inimaginable, porque es nuestro gran Dios, nuestro gran Dios. Gran Dios y Salvador, ¿Qué será el poder verle en toda su gloria? Pues esa es nuestra esperanza bienaventurada. Verle como Él es. ¿Sabéis lo que decía Job? Estos ojos, ¿lo verán? Estos ojos, no otros, estos. Vaya día, el día que se cumpla la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Si viviéramos aguardando ese día, todo sería diferente. Yo no lo dudo, Y para acabar dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora viene el remate final. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él no va más. Quien se dio, tenemos que recordarlo, hermanos, se dio por nosotros.
sin que nosotros lo mereciésemos, sin que nosotros se lo pidiésemos. ¿Qué vamos a pedirle al Señor? Salvación. Es porque Él nos la ha regalado, hermanos. Y se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos de toda iniquidad, de todo dolor, de toda pena, de todo lo malo. Nos ha comprado con su preciosa sangre. Vaya precio. Vaya precio. Nos ha redimido. Gloria al Señor. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio. Nos ha purificado. ¿Sabéis por qué nos ha purificado el Señor? Porque éramos impuros. Y era necesario que el Señor, y solo Él tiene poder para hacerlo, nos purificase. ¿Y sabéis? Esta es la vida. Nos ha purificado y nos ha hecho un pueblo suyo, propio, de Él, única y exclusivamente de Él. ¿Cómo nos ama el Señor? Que de la historia ha hecho un pueblo propio. Es extraordinario, hermanos. Y como pueblo de Dios debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo vivir en el siglo XXI? Mirad, hemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Hemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Hemos de vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sabéis por qué tenemos que hacer todo esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No sé si hay alguien aquí que no haya aceptado la salvación del Señor. Pero hoy es el día aceptable de salvación. Dios se manifiesta a nosotros y nos otorga su gracia. Nos perdona y nos salva. Nos redime, nos compra. Nos cambia. Y nos hace un pueblo suyo. Para ser testimonio celoso de buenas obras. Para que todo el mundo pueda reconocer en nosotros la obra de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a serle testigos fieles en este siglo malo y siempre para su gloria y para su honra. Amén. Amén.